¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a sesiones online de Portal Odontólogos. Nos da muchísimo gusto que estén conectados. Gracias a todos los que están escribiendo en las distintas plataformas. Ya estamos conectados con la doctora Juliana Dapelo Jiménez. Y bueno, pues vamos a leer su currículum. Bienvenida. Estamos transmitiendo directamente desde Perú. Ella es cirujana dentista egresado de la Universidad de San Martín de Porres en Lima, Perú. Residente R4 en Radiología Bucal y Maxilofacial, Universidad de San Martín de Porres en Lima, Perú. Maestría en Ciencias de la Salud, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Expositor en los Congresos Latinoamericanos de Radiología Dentomaxilofacial, categoría Posters. Muchísimas gracias, bienvenida y bueno, pues adelante con su presentación. Gracias, Emanuel. Bueno, yo soy la doctora Juliana Dapelo. Les estoy hablando desde Perú. Actualmente, bueno, estoy haciendo el residentado de la especialidad en radiología bucal y maxilofacial. El objetivo de esta charla del día de hoy es enfocarnos en las piezas retenidas, en su evaluación, es un enfoque diagnóstico. El objetivo principal es dar las herramientas al cirujano maxilofacial y así a la vez a diferentes especialidades, porque estamos trabajando de manera multidisciplinaria, ¿no? Actualmente nosotros nos encontramos, bueno, en diferentes etapas por la misma coyuntura y hemos encontrado este medio para una forma de poder comunicarnos, compartir conocimientos y un poco interactuar, ¿no? Creo que la tecnología al día de hoy nos ha permitido tener un alcance que antes de la situación pandémica que estamos viviendo, tal vez no lo hubiéramos usado. Esta es una gran herramienta y el día de hoy, enfocándonos en la evaluación diagnóstica, traté de reflejar en este video que ustedes ven en su pantalla un poco de mi hermosa ciudad, que es Lima. Como podemos ver aquí, graficando, vemos mi ciudad, sus avenidas, sus calles, ¿no? sus construcciones, su infraestructura, y traté de englobarlo con lo que nosotros evaluamos diariamente. ¿Qué evaluamos diariamente? Bueno, dentro de nuestra área, el sistema estomatognático. El sistema estomatognático está compuesto no solamente de lo que normalmente hemos evaluado, que son las piezas dentarias, sino engloba todas las estructuras. Y es como mi ciudad. Mi ciudad tiene diferentes estructuras que están conectadas por diferentes avenidas, calles, jirones. Es lo mismo que nosotros estamos interconectados con todo el cuerpo humano, por arterias, nervios, venas, células, etc. Entonces, el día de hoy, ¿cuál es el objetivo? Vuelvo a recalcar. Es el diagnóstico. Mi enfoque es diagnóstico. Pero ¿para qué me puede servir? La pregunta clave para poder partir en esta exposición es, ¿qué estudio puedo utilizar yo para evaluar la tercera molar? Y diríamos, ¿pero por qué tercera molar? Podemos hablar de caninos, tal vez, o podemos hablar de diferentes patologías, ¿no? A la vez. Entonces, cuando nosotros hablamos de evaluación de una tercera molar, vamos a encontrar diferentes estudios que a través de los años hemos utilizado. Desde una periapical, que ha sido el estudio de predilección por muchos dentro del área. Luego de eso hemos pasado tal vez por el uso de una oclusal estricta modificada, como es la técnica de Donovan. Y al día de hoy, que tenemos como el estándar de oro, que es la radiografía panorámica. ¿Cuándo nosotros podemos utilizar una tomografía? Bueno, es en base a diferentes disyuntivas, diferentes evaluaciones, diferentes criterios para nosotros realizar esta ampliación. La imagen panorámica es una imagen que nos da mucha información con evaluación de todas las piezas dentarias, específicamente las piezas en las terceras molares, que es la de nuestro interés. Pero hay que tener claro algo. La imagen panorámica también tiene limitaciones. Limitaciones en su menor resolución, en su vista bidimensional y en la presencia de imágenes fantasmas, que nos pueden generar diagnósticos a la larga imprecisos. Tal vez ese sería uno de los motivos por los cuales nosotros decidiríamos realizar una imagen tomográfica. Pero hasta ahora lo que estoy mencionando es netamente, pues, mi criterio, mi percepción, mi enfoque. Entonces dije, bueno, vamos a ver.
¿Qué dicen los estudios? ¿No? Si yo decido hacer una evaluación de terceros molares, es por lo mismo que he revisado un poco digamos, en eso las investigaciones previas. Desde 2018 hasta el 2020, sigue siendo las piezas retenidas las estrellas del escenario dentro de las evaluaciones. Como vemos aquí, tenemos un estudio realizado en el 2018, donde la impactación de piezas dentarias es la de mayor prevalencia. Y vamos, estamos el día de hoy, 2020, y dentro de lo que es a comparación de las diferentes patologías bucales, sigue siendo la impactación dentaria la que tiene mayor incidencia. Entonces dije, perfecto, entonces vamos a enfocarnos en las terceras molares. Cuando hablamos de pieza retenida, encontré un artículo publicado sobre el tema de actualizaciones de conceptos. Porque definitivamente tenemos diferentes conceptos. Tenemos la pieza retenida, impactada, incluida. La Asociación Americana engloba estos tres términos en un solo término, que es de impacto, que sería impactado, ¿no? Pero nosotros en Latinoamérica seguimos utilizando, en este caso, los diferentes conceptos. Conceptos simples: una pieza impactada es una pieza que está en un proceso de erupción que se encuentra con una traba física, un obstáculo físico, que podría ser una pieza dentaria, podría ser una patología, una tumulación, un quiste, ¿correcto?, que no le permite erupcionar de manera normal. Cuando hablamos de una pieza retenida, estamos hablando de una pieza que durante su proceso de erupción se ha visto detenido durante ese proceso, pero no tiene ningún tipo de traba. Y cuando hablamos de una pieza incluida, estamos hablando de una pieza que se encuentra dentro del tejido óseo y que conserva su saco pericoronario intacto. Cuando hablamos de las dos disyuntivas que son ectópica, o las dos diferencias que son ectópica y heteroctópica, estamos hablando que cuando es ectópica es cuando ha habido una erupción o sea, se genera en su proceso de erupción y se encuentra cerca a la zona normal de erupción. Ectópica, se encuentra cerca a su lugar de origen. Y cuando hablamos de heteroctópica, que se encuentra lejos de su lugar de origen, que se relaciona con más allá de la línea media. Entonces dije, bueno, perfecto, ahí vamos. Estuve hablando de lo que hemos leído a través del tiempo, desde los años 80 hasta ahora 2020, pero hay que ver la parte científica. Entonces encontramos esos artículos que me puedan decir, mi pregunta es, ¿qué estudio elegir? Y mi segunda pregunta es, ¿y por qué elegirlo? Entonces, vamos aquí. Encontré ese estudio muy interesante sobre evaluar la prevalencia, en este caso, y el patrón de evaluación de las terceras molares impactadas. Buscaron una clasificación, las clasificaciones más usadas, que son la clasificación de Winter y la clasificación de Pearl-Gregory. Todos saben que la clasificación de Winter se basa en las vistas con referente a la posición de las terceras molares, que podrían ser mesoanguladas, transversales, horizontales, verticales o distoanguladas. La clasificación de Pearl-Gregory lo que va a hacer es buscar la relación en base a su posición y al espacio disponible, ¿correcto? Y lo va a dividir en diferentes, categorías, desde las letras A, B y C, con relación al segundo molar, y en clase 1, 2 y 3, que es en base a la profundidad. Entonces acá va a evaluar dos puntos muy claros, que son la profundidad y la posición. ¿Por qué menciono que esto es importante? Porque cuando nosotros realizamos una evaluación diagnóstica de una imagen 2D, nos vamos a basar en este tipo de clasificaciones para poder nosotros categorizar, dar la información más precisa dentro del diagnóstico. En ese estudio evaluaron a un paciente, a una población de 250, de los cuales 98 eran mujeres y 152 eran hombres, de los cuales, aplicadas las dos clasificaciones antes mencionadas, determinaron que en la población hombre como en la mujer, la posición mesioangular era la más prevalente, seguido de las posiciones verticales en los terceros molares. Hay que tener en consideración que las terceras molares también se encuentran relacionadas con patologías, que es también dentro de nuestra evaluación. ¿Qué patologías pueden estar relacionadas a la impactación de los terceros molares? Caries dentales, quistes odontogénicos, reabsorciones radiculares, o en este caso patologías tumorales.
Lo que hicieron es buscar una distribución de estas patologías en los diferentes dientes impactados, siendo la posición mesioangular más frecuente con la relación de la pericoronitis, seguida de la caries del tercer molar. Hay que considerar que la pericoronitis es una evaluación clínica, ¿correcto? Pero entonces nos tendríamos que guiar que la caries del tercer molar sería la más permanente en las terceras molares impactadas. Cuando hablamos de la distribución de los diferentes niveles, en base a la clasificación de Pell-Gregory, el nivel B, como la clase 2, son las más prevalentes. La conclusión de este artículo es en base a la población. Quiere decir que esta población primero manifestó que el 26,04% es la que tiene mayor incidencia. Pero si vamos a comparar este estudio con los otros estudios desde 1989 hasta el 2019, vemos que sigue siendo la tercera molar el diente con mayor predilección de impactación, ¿correcto? Ahora, si vemos una variación en número, se da por la cantidad de población evaluada. Por eso hay una diferencia en porcentajes, pero es por la población evaluada, pero sigue siendo la tercera molar la de mayor predilección de impactación. El siguiente artículo que también revisé para poder llegar nosotros a los casos es la comparación de la radiografía panorámica versus la tomografía con BIM para una evaluación de la relación con el nervio dentario inferior. Nosotros encontramos dentro de nuestra evaluación panorámica diferentes herramientas, clasificaciones, modelos jerárquicos, en este caso criterios de evaluación, porque uno de los objetivos dentro de nuestro diagnóstico es determinar la relación de las raíces con el nervio dentario. ¿Por qué? Porque eso va a ser de utilidad para el maxilofacial, para el ortodoncista, para el odontólogo general. Pero la idea es, ¿cómo? Yo estoy utilizando la imagen panorámica. Bueno, entonces existe este criterio de Roth y Shahad. Roth y Shahad creó 9 niveles para poder nosotros determinar, o él en este caso nos sirva a nosotros una opción de determinar si hay compromiso o no de las raíces con el canal de nervio dentario. Entonces vemos 9 signos, de los cuales dice, si ya nosotros de los 9 ya encontramos 4, entonces quiere decir que hay un compromiso. Pero aún así, obviamente, son imprecisos. O sea, vamos a determinar ahora esa evaluación. Entonces, se lo divide en 9, como vemos ahí. Hay un oscurecimiento de la raíz, estrechamiento de las raíces, ápices oscuros o bífidos, interrupción de la línea blanca, estrechamiento del canal, desviación de la raíz, desvío del canal, superposición y sin relación. En base a estos criterios, aplicaron en estos mismos pacientes las clasificaciones mencionadas, que son las más usadas, son la de Winter y la de Pell-Gregory. Clasificaron en posiciones mesoangulares, disangulares, verticales y horizontales, y los otros, que se denominarían a los invertidos, por ejemplo, ¿no? Los que encontramos a nivel de la rama, y se encuentran en posición invertida. Al igual que los clasificaron en una clase 1A, en una clase 2B y en una clase 3C. Bien, entonces dijeron, ok, ya tenemos esta información con la imagen panorámica. La pregunta del millón es, si yo ya tengo esta información, ¿qué me puede dar la tomografía con BIM? Aplicaron ese estudio a la tomografía con BIM y dijeron, ok, ¿qué información relevante me da la tomografía con BIM? La tomografía con BIM, de por sí, nosotros sabemos que tiene una resolución isotrópica. Nos da una dimensión, nos da una vista de las dimensiones a través del espacio, desde una vista sagital, axial y coronal, que nos permiten hacer una evaluación con referente a las tablas y la relación del conducto neurodentario con mayor precisión. Hay que tener en cuenta que la imagen tomográfica no hay una distorsión. Entonces, aquí lo que hizo fue clasificar primero la relación de la raíz con la cortical superior del conducto del nervio dentario inferior. Entonces, vemos que en el primer caso, la raíz se encuentra más próxima hacia la tabla lingual, pero hay una separación considerable para poder nosotros ejercer algún tipo de cirugía. Hay que tener en cuenta que también la tomografía nos da la opción de medida, o sea, tenemos la opción de poder medir y poder hacer una evaluación con referente al hueso, la densidad del hueso, la distancia, cosa que una imagen panorámica tal vez no nos va a dar. Con referente al segundo caso que vemos ahí, vemos que hay un compromiso
en este caso del canal, en este caso de la cortical superior, con ausencia de la corticalización y un compromiso con la raíz de esta pieza dentaria. Entonces buscamos la correlación. Se hicieron correlaciones estadísticas con referente a los signos evaluados de Roth y Shahar. Entonces determinaron que la superposición, el signo de superposición y el signo de no relación eran los más considerables en una imagen panorámica, eran los que tenían mayor caso de incidencia. A comparación de una tomografía, que la tomografía en realidad lo que hacía era la diferencia, decía no, hay menos casos, ¿no? Aquí se ponen los casos de entre 13 y 32, y en el caso de la evaluación con tomografía sobre la corticalización, bajaba. Uno decía 9 y 30, corticalizados, y no corticalizados 4 y 2. Entonces vemos que hay una significancia P, ¿no? De 0,039, y en el caso de no relación, 0,0001. Cuando vemos la evaluación de lo que es la evaluación de la clasificación de Winter y de Pell-Gregory, lo que menciona es que mayor incidencia tenemos, o de mayor significancia tenemos a la posición vertical. Y en el caso de Pell-Gregory tenemos la clasificación de 1A, siendo de mayor significancia. Se vuelve a repetir el mismo patrón. En la imagen panorámica vemos 81 casos. Y en el caso de Pell-Gregory tenemos 69 casos. Cuando evaluamos con tomografía, pues se reducen los casos. Desde un 34 corticalizados y desde un 47 no corticalizados. Y se repite en la clasificación de Pell-Gregory de 35 corticalizados y 34 no corticalizados. La pregunta es, ¿qué significa todo esto? Bueno, esto significa que la imagen panorámica versus una imagen tomográfica, la imagen panorámica es más sensible, de un 98,55%, pero menos específica, con un 48,39%. Se repite la misma dinámica. La imagen panorámica nos da mucha información, es sí, pero vamos a encontrar limitantes para lo que es el tema de precisión o especificidad. Ahora, cuando hablamos de la distribución de pacientes evaluados con panorámica versus con tomografía para evaluar las cortezas linguales y bucales, se determinó que hay una mayor incidencia en lo que es adelgazamiento de la cortical lingual y perforación de la cortical lingual. Eso nosotros no lo vamos a poder determinar con una panorámica, sino con una tomografía. Luego se utilizó este modelo jerárquico de eficacia. Este modelo lo que nos permite es evaluar dos tipos de estudios y determinar cuál es más eficaz, en el cual utilizaron 6 ítems, valorándolos del 6 como no eficaz, y el 0 como no eficaz y el 6 como eficaz. Luego de eso, esos datos lo evaluaron en un cuadro comparativo, dando que la imagen panorámica, repetimos, es mucho más sensible, pero menos precisa a comparación de la tomografía. Aquí vemos un gráfico, en este caso circular, que lo que hace es graficar la incidencia en este caso, adelgazamiento y perforación lingual como predilección, al igual que menciona que la imagen tomográfica sigue siendo de mayor precisión y también de mayor precisión y tiene a darnos mayor información, a diferencia de una imagen panorámica. La imagen panorámica es cierto que tiene menos dosis de radiación, pero las vistas, que son netamente proyecciones bidimensionales, nos va a dar limitantes. En este tercer artículo lo que buscamos es, ok, perfecto, ya hablamos de posiciones, hablamos de angulaciones, hablamos de profundidad, desde una vista panorámica versus una vista tomográfica. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué más nos falta? Bueno, la relación patológica. Cuando hablamos de relación patológica, vamos a hablar, por ejemplo, la repercusión que tendría un tercer molar impactado versus, en este caso, la segunda molar. En este estudio lo que hicieron es, evaluaron mediante una angulación que trazan 2 líneas en base al eje longitudinal de la tercera molar con relación a la segunda molar, para nosotros determinar cuál es la predilección, si realmente se produce las famosas resoluciones radiculares externas.
¿no? Entonces, para poder hacer esta evaluación, se basaron en un método de venta. Este método de venta dio los parámetros de angulaciones para nosotros primero determinar si las piezas estaban en vertical, mesoanguladas, disanguladas, horizontales, en base a los grados, ¿no? Luego de ello dijeron, ok, ya determinamos la posición de la tercera molar. Ahora la pregunta del millón, ¿realmente hay reabsorción? Bueno, sí, sí se da la reabsorción. Buscaron las clasificaciones para ver dónde se produce con mayor predilección, entonces clasificaron en base a su posición, si se ubicaba a nivel cervical, medial o apical, y en base a su gravedad, se clasificó en base a la clasificación de Erickson y Kurol, que es leve, moderada y severa. En esta tabla sobre la reabsorción radicular externa, se determinó que hay mayor significancia o mayor relación con referente a la posición mesioangular, con referente a la profundidad y con referente a la angulación. Si haríamos la comparación con referente al espacio disponible, el espacio disponible al final no fue determinante para lo que es el diagnóstico de reabsorciones radiculares externas desde la tercera molar impactada hacia la segunda molar. Cuando hablábamos de la ubicación o la severidad de la reabsorción radicular externa terminó siendo más significante en lo que es la ubicación medial. Cuando buscamos la asociación de la gravedad de la reabsorción radicular externa, buscando a las características posicionales versus la gravedad, ubicaron dos puntos importantes, la profundidad y la posición. Cuando hablamos de la profundidad, quiere decir que está más relacionado a la gravedad, que sería leve, moderado, severo, más que a la posición. Quiere decir que hay mayor relación con la profundidad y la gravedad, más que la gravedad y la posición. Cuando hablamos de la asociación entre la ubicación y la gravedad de la reabsorción de una radicular, en ese caso la reabsorción radicular externa, determinaron que la severidad con referente a la ubicación es la zona medial de mayor predilección. Entonces, decimos aquí, ¿a qué conclusión llego? Que la incidencia de la reabsorción radicular externa en segundos molares se asoció significativamente a la inclinación mesial, como lo mencionan en las evaluaciones estadísticas, y a la profundidad de las terceras molares. También se identificó que no había una relación significativa entre la profundidad y la ubicación. ¿Correcto? También en este estudio se determinó que casi el 15% es mayor en la zona mandibular más que en la maxilar. Entonces vayamos a los reportes. Ya que hemos hecho una revisión clara, una revisión de los puntos que nosotros vamos a evaluar, llegamos a una conclusión. ¿Qué vamos a evaluar en un caso? ¿Qué vamos a evaluar en una imagen panorámica? Vamos a evaluar la posición. Si estamos evaluando terceras molares superiores, estamos evaluando posición, senos maxilares, la relación con los segundos molares y el compromiso con estructuras adyacentes. En el caso del maxilar inferior, ¿qué vamos a evaluar? Profundidad, posición, angulación, la relación con la segunda molar, la relación del nervio dentario, lesiones osteolíticas o lesiones tumorales, ¿no? Que nos van a permitir dar la información, en este caso, al cirujano, al odontólogo general, al maxilofacial, que le van a ser útil y relevante para tomar una decisión durante el acto quirúrgico. Es importante considerar el postquirúrgico. En realidad, ellos toman la decisión de qué acciones van a determinar para que, en este caso, el paciente durante el tiempo postquirúrgico sea lo más cómodo posible, ¿no? Van a tomar medidas profilácticas, la mejor técnica quirúrgica, pero todo se va a basar desde el diagnóstico. Este primer caso, lo que se busca es primero evaluar, como tradicionalmente lo hemos explicado en una imagen panorámica. Entonces, importante es saber sistematizar nuestra interpretación dentro de una imagen panorámica. Es cierto que lo más importante es el motivo de consulta, pero para nosotros realizar el motivo de consulta, ¿qué necesitamos? Sistematizar. Entonces, ¿cuál es nuestra evaluación? Nuestra evaluación parte desde la zona de la columna, zona del ATM, zona de senos maxilares, zona de fosas nasales,
continuamos con maxilar superior, ¿correcto? Vamos a seguir zona de ramas mandibulares, ángulo, rama, del lado contrario, lado 1, lado 2, y por último vemos las piezas dentarias. Motivo de consulta, evaluación de terceros molares. Listo, vamos a las piezas 1.8 y 2.8. ¿Qué es lo que vamos a ver en una imagen 2D después de haber revisado esos artículos que nos enfocan las diferentes características para evaluar? Posición. Primero determinar, esta pieza está retenida, impactada, incluida, según los conceptos que hemos mencionado. Esas piezas estarían impactadas, correcto. La relación de las raíces con relación al seno maxilar, bueno, se ven próximas a la cortical basal del seno maxilar, pero aún se conservan, ¿no? Su relación con el segundo molar, bueno, se ven impactada a nivel de las raíces distal de ambos lados. En el caso de las piezas 3.8 y 4.8 vemos que son remanentes radiculares. Entonces la pregunta es, ok, entonces, ¿qué vamos a evaluar? Perfecto, lo que vamos a evaluar primero es su proyección con relación al conducto nervio-dentario. Si tenemos algún tipo de proceso osteolítico, si nosotros estamos visualizando imagen 2D, estamos viendo que en la zona de la pieza 3.8 y 4.8 hay unas imágenes radiolúcidas a nivel radicular que son compatibles con procesos osteolíticos. Perfecto, entonces, esa es la información que nosotros vamos a tener. Si vemos la relación con la imagen, en este caso las piezas o los segundos molares, estamos viendo que no tienen algún tipo de contacto. Entonces, vamos a graficarla en una tomografía. Esta imagen es una imagen renderizada. Es cierto que no nos va a servir para un tema diagnóstico, pero sí nos va a servir para nosotros planear, expresar, comunicarnos directamente con nuestro paciente. Todas estas tomas que estoy mostrando han sido tomadas en este caso, con un campo de 12x9, ¿no? De un equipo Vantage, del equipo Green 21, con el Easy 3D, que nos da una versatilidad, nos da unas imágenes bastante amigables para poder nosotros comunicarnos con nuestro paciente y darle nuestra planificación, nuestro objetivo de tratamiento. Ahora vámonos a la parte diagnóstica. Bueno, hacemos diferentes cortes axiales, primero de las molares superiores, de la 1.8 y la 2.8, porque vamos a ver, en la imagen panorámica, ¿qué decía? No, que no había contacto con el seno maxilar. Pero aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Es cierto, no invaden el seno maxilar, porque aún se tiene una limitante, que es la cortical, que está muy delgada en ambos lados, muy delgada, ¿no? Que aún se conserva, pero sí es importante considerar dentro de nuestra evaluación, ¿no? Bueno, el momento que vamos a hacer la cirugía, esta información es importantísima para el maxilofacial. El compromiso que puede haber postquirúrgico durante, los riesgos, el espacio, la separación, la distancia con las corticales del seno maxilar, a nosotros nos va a dar una precisión de lo que vamos a realizar. Otra ventaja que nos da la tomografía con BIM es las vistas. ¿Qué vistas tenemos? Bueno, las vistas multiplanares, ¿no? Tenemos una vista axial, una vista coronal, una vista sagital. ¿Y qué nos permite? Bueno, por ejemplo, si vemos en la parte superior, vemos una vista sagital. En la vista sagital vemos la relación de la distancia de las raíces con relación al conducto. Si vemos una vista axial, vemos la relación de las raíces con relación a las tablas linguales y bucales, ¿no? Y vemos la trayectoria, en este caso, del nervio dentario. ¿Qué es lo que estamos viendo en las imágenes inferiores que estamos aquí? Lo que estamos viendo y vamos a analizar es las imágenes radiolúcidas que vimos en la imagen panorámica, y en la imagen tomográfica vemos imágenes hipodensas relacionadas con el nervio dentario inferior. ¿Hay un proceso? Sí, sí lo hay. En la pieza 3.8 hay, cosa que en la imagen panorámica se veía muy tenue, muy tenue. En la vista 4.8 se repite el mismo patrón, en las cuales sí vemos que la raíz mesial sí está proyectándose sobre, en este caso, sobre el conducto del nervio dentario.
Vemos su relación de la tabla, que está equidistante, la pieza dentaria. Y en el caso de la relación, sí está la raíz, primero, que está más próxima a la tabla lingual, ¿correcto? Que debería ser, sí, de evaluación muy importante. ¿Por qué? Porque nos anticipa a que pueda haber algún tipo de fractura lingual. Nos indica también que el mismo conducto también se ha ido hacia la tabla lingual, ¿correcto? Y también hay un proceso osteolítico. Para poder verlo mejor, realizamos unos cortes transaxiales. Y acá está graficado lo que mencioné. Vemos la proyección de las raíces hacia la distribución, hacia dónde van direccionadas las raíces con relación al nervio. El nervio está hacia la tabla lingual. Las raíces están más próximas, por ejemplo, en las piezas 3-8, vemos que están hacia la tabla vestibular. Entonces, tenemos que ver y evaluar que en cuanto esté más próximo a las tablas o haya un adelgazamiento de las tablas linguales, que son como ya hemos visto en la literatura, hay una incidencia de perforación, ¿no? Hay una incidencia de perforación. En el segundo caso, listo, ya hemos sistematizado, hemos hecho nuestra sistematización, hemos revisado y vamos al motivo de consulta. El motivo de consulta, ¿qué piezas son? 1-8, 2-8, 3-8 y 4-8. 1-8 en posición vertical, no hay mayor dificultad, no hay mayor compromiso con referente a la segunda molar. La 2-8 distrangulada. Pregunta, ¿por qué hay mayor predilección con, en este caso, impactación en la zona mandibular y no en la maxilar? Bueno, porque en la zona maxilar nosotros tenemos la estructura que es la tuberosidad del maxilar. Por ende, siempre tiene, a diferencia o a comparación de la zona mandibular, tiene mayor espacio para el proceso eruptivo de las piezas 1-8 y 2-8, ¿correcto? Lo cual nos va a permitir, o tiene menor predilección de impactación, ¿no? O retención. Entonces, vemos que en las piezas 1-8 y 2-8, según la imagen panorámica, no hay mayor dificultad quirúrgica. Cuando vamos a la evaluación de las piezas 3-8 y 4-8, la historia es diferente. ¿Qué vamos a evaluar? Primero, la posición impactada, posición mesangulada. Vemos que hay una proyección de los ápices a nivel del conducto dentario. Hay una proyección de la imagen, ¿correcto? Con relación a la segunda molar, hasta ahí vemos que está impactada, pero no vemos ningún tipo de imagen radiolúcida en toda la zona de la raíz distal, zona cervical o zona coronaria, teniendo en cuenta que también aquí vamos a hablar lo que es la profundidad, ¿no? Si nos vamos a la pieza 4-8, vemos la tercera molar en posición, primero que está impactada, en posición vertical, las raíces próximas, en este caso proyectadas sobre el conducto del nervio dentario, ¿no? Vemos sí una imagen radiolúcida en la corona del lado distal de la pieza 4-8 y vemos una imagen también radiolúcida a nivel de la con relación a la pieza 4-7. Entonces la pregunta es, ¿realmente es? Hay que considerar que de las imágenes 2D tienen limitantes, ya lo hemos mencionado, que son los artefactos, imágenes fantasmas, y el mismo hecho de la resolución por el proceso de magnificación. Entonces vamos a ver. Ya habíamos graficado nuestra forma de comunicación con el paciente. Lo volvemos a graficar aquí. Otra ventaja que nos da la tomografía es que podemos generar nuestra propia imagen panorámica también, ¿no? Desde una reconstrucción panorámica, que también nos puede graficar. Nos puede ser útil también para el proceso de comunicación y de evaluación también. Entonces vayamos a la evaluación de las piezas 1-8 y 2-8. Habíamos mencionado que estaban en buena posición, no había dificultad quirúrgica. ¿Qué vamos a evaluar aquí? Su relación con el seno maxilar. ¿Correcto? Entonces vamos a evaluar con el seno maxilar. ¿Qué vemos? Bueno, que está conservado la cortical, que hay en la pieza 2-8 hay un engrosamiento de la cortical basal del seno maxilar, pero no hay mayor comunicación, no hay mayor dificultad, simplemente hay un engrosamiento y todo bien. Si nos vamos a la pieza
3.8, ya estamos evaluando. Con relación a las tablas, ¿no? Vemos con relación a las tablas. Quiere decir que está más próximo a la tabla bucal. 1. Segundo, que el nervio dentario está hacia la tabla lingual, ¿correcto? Hay un adelgazamiento de la tabla, de la tabla bucal también. Ahora, si nos vamos en la vista de la pieza 4.8, ¿qué vemos? Vemos que la raíz está en dirección, ¿no?, de la tabla lingual. La corona está hacia la tabla bucal. El conducto del nervio dentario está hacia la tabla bucal. ¿Hay un adelgazamiento? Sí. ¿Podría haber una fractura crítica? Sí. O sea, todo es proyección, pronóstico. ¿Qué es lo que al final va a determinar lo que va a ocurrir? Bueno, el cirujano maxilofacial, pero esa información nosotros se la damos. La decisión la toman ellos, sí. Definitivamente sí. Hacemos un corte cel. ¿Qué otra ventaja nos da la tomografía? Bueno, los famosos hallazgos, ¿no? Los famosos hallazgos, variaciones anatómicas. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Se dio un hallazgo? Bueno, es un aumento de la densidad a nivel óseo. Podría ser una osteosclerosis como densidad diferencial, pero nos da información adicional. Como por ejemplo, en el primer caso que encontramos, ¿no? Ligadura metálica, que es simplemente una evaluación. Hacemos cortes multiplanares, es importante descartar que no sea ninguna otra lesión, y esa es la ventaja de la tomografía, nos va a permitir verlos en los 3 espacios, ¿no? En una vista axial, en una vista coronal y en una vista sagital. Vamos al tercer caso. Este es un paciente joven, ¿cierto? Es un paciente joven, en el cual vamos a ver la proyección de impactación o de vía de impactación de las terceras molares, ¿no? Cómo se va a ir su proceso eruptivo. Entonces vemos la pieza 1.8 y 2.8 que está en una vía de erupción regular, ¿no? Aparentemente no va a tener ningún tipo de complicación por ninguna traba mecánica, salvo que hay algún proceso de retención, pero aún no. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente hacer sus controles para seguirle seguimiento de su proceso eruptivo de la 1.8 y la 2.8. ¿Cuál fue? En el caso de la 3.8, igual, está en vía de impactación, sí, porque hay una ligera inclinación mesioangular. Pero el motivo de consulta fue en la zona, en el cuadrante 4, en la zona de las piezas 4.6, 4.7, y vemos el germen dentario de la pieza 4.8. El germen dentario, vemos una imagen radiopaca que está recién en proceso de formación de la zona de las pupilas. Pero aquí es lo que más llamó la atención. ¿Qué vemos? Vemos el recorrido del nervio dentario y vemos una pérdida de la continuidad. Vemos una pérdida de continuidad. Vemos a una aparente dilaceración de la raíz de la pieza 4.6. Vemos que está en infroclusión. Eso podría ser una pieza, según los conceptos, retenidas. Pero vamos a ver qué está pasando. Bueno, la información, ¿qué nos da? Ya hemos determinado, según las clasificaciones, los artículos, investigaciones previas. ¿Qué vamos a ver? Bueno, la imagen nos da, ¿qué nos da? Profundidad, angulación, posición, proyección, pero necesitamos precisión para un diagnóstico. Entonces, vámonos a una vista axial de esta zona, del motivo de consulta. Tenemos una vista axial desde la zona apical o de la zona coronal hasta la zona apical, ¿no? Vamos a seguir una secuencia. Primero determinamos que las coronas o las piezas están equidistantes, ¿no? Con referente a las tablas, están equidistantes. Luego de eso, vemos que hay un adelgazamiento también de las tablas. Y la pregunta es, ¿qué pasó con el nervio? A ver, vamos. ¿Qué es lo que vemos ahí? Vemos un engrosamiento del saco pericoronario, ¿correcto? ¿De qué pieza? De la pieza 4.7. Vemos un engrosamiento del saco pericoronario que ha generado un adelgazamiento de las tablas. Por ende,
también hay en ese caso, ha generado que hay un desplazamiento del conducto del nervio dentario. Otra visión que vemos, ok, en la imagen 2D que vimos, dilaceración radicular de la pieza 4-6 al nivel de la raíz distal. Ok, correcto. Entonces veamos si realmente es así. Bueno, sí se da. Hay una dilaceración radicular. Hay un engrosamiento también, como hemos dicho, del saco pericoronario. Hay una pérdida, hay un desplazamiento del conducto. Vemos que el germen dentario está en proceso de formación, de una evolución intraósea, ¿correcto? Y eso nos va a permitir hacerle una evaluación, un seguimiento a este paciente. Hacemos una vista en un corte oblicuo. ¿Con cuál es el objetivo? Que estas piezas sean evaluadas con relación a las estructuras adyacentes. ¿Qué estructuras? El antagonista, el plano de oclusión con referente a las otras piezas, ¿correcto? Y ver la distribución, o en este caso, el proceso de formación. ¿Vamos a hacer una evaluación de NOLA? Sí, vamos a hacer una evaluación de NOLA. Nos va a servir para evaluación del odontopediatra, ¿correcto? Que ellos trabajan directamente con el maxilo y hacen una evaluación, una proyección de estos pacientes jóvenes. La proyección de máxima intensidad es una opción que también nos da la tomografía y nos sirve justamente para que nosotros podamos comunicarnos. Ya lo hemos graficado en diferentes vistas que nos va a servir de comunicación, hasta de presentaciones, ¿no? Como el día de hoy. Tenemos el cuarto caso y último. En esta imagen 2D vamos a evaluar las piezas 1.8, 2.8. En la pieza 1.8 y 2.8 vemos la posición, están en posición vertical. Vemos que sus raíces están proyectadas sobre la cortical basal del seno maxilar. Vamos a ver si realmente es así. Vemos las piezas 3.8 en posición horizontal, ¿correcto? Con sus ápices proyectados sobre el conducto dental inferior. Vemos una imagen radiolúcida a nivel coronal. Hay que ver qué está sucediendo ahí. Vemos que está distante en este caso, de la pieza 3.6, ¿no? Vamos a ver qué está pasando aquí. Y cuando vemos en el caso de la pieza, bueno, vamos a ver, de la pieza 4.8, estamos viendo que está en posición mesoangulada. ¿Okay? Vamos a hacer unos cortes multiplanares de la pieza 3.8. Entonces hacemos una evaluación desde la zona apical hasta la zona de la corona. ¿Cuál es el objetivo? Hacer la evaluación con relación a las tablas. Vemos la continuación de la forma de las raíces, la zona de los ápices. ¿Qué estamos viendo? Bueno, vemos que la corona, en una primera instancia, en un primer corte, está equidistante a las tablas. Hay un adelgazamiento de la tabla lingual, ¿correcto? Y vemos que se sigue proyectando hasta generar un borramiento de la zona cortical de la tabla lingual. Que dentro de nuestros artículos vimos que hay una mayor incidencia de perforación de la tabla lingual en estos casos. Entonces repetimos, vemos unos cortes, ese es un corte transaxial que nos ha permitido ver una vista de la pieza 3.8 con relación a las tablas. Vemos una imagen renderizada que nos permite graficar lo que estamos viendo para poder comunicarnos, hacer nuestro plan de tratamiento. Este campo que estamos visualizando es de 17 por 15, ¿no? Nos va a servir también, nos sirve también para poder hacer una evaluación de las terceras molares. Y seguimos evaluando. Entonces, ¿qué vamos a visualizar aquí? Bueno, estamos visualizando su relación con las tablas, su relación con el nervio dentario. ¿Sí? Vemos que por la misma posición horizontal que está ubicado el tercer molar, bueno, hay una distancia que nos va a permitir trabajar, ¿no? Y tener, en ese caso, el menor grado de complejidad quirúrgica. Pero eso es algo que ya lo evaluó el maxilo. Pero a proyección, ¿no? Hay un espacio considerable para poder hacer el trabajo, ¿no? El trabajo quirúrgico.
En una vista axial nos permite evaluar, en este caso, la trayectoria, la posición, la relación de la tercera molar. Para nosotros hacer la planificación, esa es una de las ventajas que nos da la evaluación tomográfica. Como habíamos repetido y lo hemos incansablemente durante esta charla, la ventaja de la tomografía es esa, nos da una vista en 3D, ¿no? De la tercera molar con relación a, en este caso, las piezas adyacentes y estructuras adyacentes. En una vista sagital. En una vista sagital vemos esa imagen hipodensa o isodensa que está localizada a nivel de la corona, ¿correcto? ¿Qué podría ser proyección? Bueno, podría generarse un quiste dentígero tal vez, ¿no? Todo depende obviamente del proceso evolutivo y del tiempo quirúrgico, ¿no? Del tiempo en que se va a realizar la cirugía, la evolución de esta imagen isodensa. La relación con ese caso con la pieza adyacente, vamos a decir que está aún conservada, hay una distancia que se puede trabajar tranquilamente para realizar el tratamiento y pronóstico de esta pieza. En estas vistas sagitales lo que vamos a ver desde una imagen más cerca, volvemos a evaluar esta imagen isodensa, ¿correcto? Al igual como su aproximación a las tablas bucales, ¿no? Iguales. Conclusión. Ya para terminar, la conclusión es, dentro de todo lo que hemos evaluado, ¿cuándo usar? ¿En todos los casos voy a usar tomografía? No. Hemos revisado ahorita diferentes casos, diferente literatura, ¿y qué es lo que menciona? Bueno, hay casos en que las terceras molares están en posiciones idóneas dentro de su recorrido eruptivo y podemos basarnos en una imagen panorámica. Pero si tenemos casos que son de mayor frecuencia, como son las piezas impactadas, incluidas, retenidas, que se da en la zona mandibular, pues entonces la indicación como una ampliación es la tomografía con BIM. Segundo, nosotros buscamos que, es cierto que a comparación, la tomografía con BIM, a comparación de una tomografía médica, el costo en el factor económico es menor, nos da mayor precisión. Es, como habíamos mencionado, es de alta resolución. Ahora podemos utilizar dentro de lo que es el sistema de la tecnología, utilizar la tecnología disponible que nos da diferentes campos. Pregunta, ¿qué campo puedo utilizar? Bueno, en los casos que hemos visualizado tenemos campos de 12 por 9, de 17 por 15, que graficándolo de manera simple, campos grandes, campos completos o amplios, o campos medianos que son de 2 maxilares, que nos sirve para poder hacer la evaluación. Pero hay que tener claro esto, a menor campo, mejor resolución, ¿no? Nos va a permitir ver las estructuras mucho más nítidas. Otro punto importante, que las patologías pueden ser, si son pronosticadas a tiempo, pues van a tener un mejor resultado, un mejor diagnóstico para el paciente. La evaluación de los terceros molares actualmente son de vital importancia y son los de mayor frecuencia en la consulta diaria. Y lo podemos, como menciona, aprovechar esa ventaja que tenemos de la aplicación de la tomografía con BIM, ahora con tantas herramientas, que podemos dar mayor solución y sobre todo efectividad en nuestro tratamiento. Y bueno, esa ha sido casi toda la charla del día de hoy. Espero que haya sido su agrado. Un poco comparto mi corta trayectoria. Espero que con el tiempo, bueno, vamos a ir aumentando las fotos. Pero aquí tengo el agrado de tener como dicen, el agrado, ¿no? Y la suerte de poder haber compartido y seguir compartiendo con muchos de los docentes de mayores trayectorias a nivel de Latinoamérica, con muchos compañeros que he compartido en diferentes etapas de mi vida académica, que aún continúo con ellos compartiendo. Y bueno, espero que haya sido de su agrado esta charla, espero haber terminado a tiempo. Y eso sería hasta el momento, ¿no? En esta charla.
Claro que sí, doctora, muchas gracias y nos ayuda a activar su cámara nuevamente para ponerla a cuadro. Y bueno, pues recordándoles que las preguntas las pueden hacer en el chat donde, bueno, pues han mandado saludos. Hay gente conectada desde distintas partes de México, Guadalajara, Pachuca, Campeche. Muchísimas gracias a todos, Zacatecas también. Hay gente conectada en Perú, desde varias partes de Perú, perdón, desde Bolivia, muchísimas gracias. Y bueno, pues a todos los que están mandándonos sus saludos y sus preguntas. También comentándoles que esta sesión queda grabada en los medios oficiales de Portal Odontólogos, ahí nos pueden seguir y está en los chats para que puedan contactar tanto a Batech como a la doctora Juliana. Muy buenos comentarios, felicidades, muy buen trabajo. Preguntan acerca de dónde puedo recibir cursos. Oh, claro que sí. Todo el equipo Batech actualmente está dando los talleres de perfeccionamiento para lo que es el uso de las tomografías y hacer esos cortes espectaculares hemos visto en diferentes vistas. Así que creo que pues, se pueden comunicar con el área del equipo Batech. Yo creo que les pueden proporcionar el contacto para que puedan hacer el curso. Ahora, imagínate, con la tecnología los cursos se dan virtuales, bueno, no sé si aún presenciales por la coyuntura, pero los cursos creo que el equipo los está dando, ¿no? Perfecto, ahí están en los chats para que, bueno, pues puedan contactarlos. También están mandando saludos desde Nicaragua, un saludo. Nos dicen la doctora Elizabeth, cuando se habla de corte transaxial, ¿es sobre el corte axial? No. Es un corte transversal. Es un corte transversal. La vista axial es una vista que se da de arriba hacia abajo, ¿no? Pero un corte transaxial es una vista axial, es un corte que se hace de manera transaxial, como dice el nombre, dentro de lo que es la tomografía, como una opción. Claro, ¿alguna característica que debamos pedirle al gabinete para poder observar este tipo de situaciones? Claro. Bueno, dentro de lo que es los gabinetes, tienen un protocolo. La gran mayoría de centros radiológicos tienen un protocolo de cortes radiográficos. Yo creo que lo más importante es poner el motivo de consulta, ¿correcto? El motivo de consulta. Si tienen algún tipo de vista, hay vistas que son dentro del software, que te dan de manera default, que son los axiales, sagitales y coronales, pero cuando nosotros queremos una vista simplemente es concentrarnos en el motivo de consulta. Los centros radiológicos tienen ese protocolo de hacer los cortes transaxiales, oblicuos, sagitales, con el fin de que nosotros tengamos una vista clara para poder tomar la decisión de tratamiento, ¿no? Entonces, siempre lo importante, creo yo, para poder lograr el éxito del diagnóstico es tener una comunicación constante con el radiólogo del gabinete, ¿no? Gracias. En un caso de comunicación bucoantral o bucosinusal y después de la maniobra de Valsalva, ¿cuál es el tratamiento inmediato? ¿Cómo usted lo manejaría, doctora? Ok. Bueno, en este caso, primero, considerar que todo lo que es tratamiento netamente ya clínico, ¿correcto? Ya yo le encuentro, yo como diagnóstico, supera el campo que yo realizo, ¿correcto? Ahora, lo que yo creo es que cuando nosotros tenemos una conexión, tiene que ser una evaluación previa con el cirujano en este caso, directamente, porque esa es una decisión más que todo clínica, ¿no? Yo creo que lo que se tendría que tomar, en mi caso, desde mi área, es ver los pronósticos de las consecuencias postquirúrgicas en el paciente, pero como mencioné también durante la charla, la decisión final lo toma el cirujano maxilofacial en colaboración con el médico tratante en este caso. Perfecto, muchas gracias. También nos mandan saludos desde Tijuana, muchísimas gracias aquí en México y desde Cancún también, Colombia también un saludo, muchísimas gracias. Al doctor también desde México.
Muchas gracias. Y también recordándoles, ahí está en sus pantallas la liga de Batech México, también quedó grabado para los que no se conectaron al ciclo de conferencias, ahí lo pueden ver también, fueron 6 transmisiones, ahí están las sesiones anteriores, está todo el programa que también tenemos de manera online con el equipo. Saludando también a todo el equipo Batech que está detrás de la pantalla, apoyando en las preguntas, en todas las comunicaciones que hacen para todos ustedes. A la doctora Juliana, muchísimas gracias. Estuvimos poniendo también alguna información acerca de Easy Pure, aire seguro en salas de espera y áreas clínicas, un producto muy novedoso. También todas las promociones que ahí estuvimos pasándoles, lo pueden visitar tanto en la URL como pues nos pueden mandar un inbox y nosotros los contactamos sin ningún problema. Y bueno, pues no sé si quisiera ir haciendo algún comentario para irnos despidiendo de esta transmisión. No, sobre todo agradecer la invitación de Batech México y también al soporte de lo que es Portales Odontólogos. Agradecerles por esta oportunidad de poder compartir en esta ocasión pues un poquito de lo que se han podido recopilar, y espero que les sirva, sobre todo eso, que sea de aplicación, de que sea útil la información brindada, ¿no? Y bueno, agradecer a mis compañeros, a mis colegas que de alguna u otra forma han estado ahí compartiendo conmigo en esta nueva experiencia, y agradecerles por la oportunidad. Muchísimas gracias. Excelente, vamos con una última pregunta. Dice, si no tenemos Cone Beam, ¿cómo podríamos diagnosticar si una raíz de tercer molar se encuentra dentro de seno maxilar? Ok, a ver, nosotros habíamos mencionado que la técnica tradicional, al día de hoy, ¿no?, es la panorámica, pero hay otras técnicas que nos pueden ser útiles. Bueno, con sus limitantes podrían ser tal vez la técnica de ángulo recto, nos podría servir. Siempre utilizar una imagen 2D, tratar de verlo en 2 dimensiones del espacio, ya no sería de gran ayuda, ¿no? Pero obviamente, como digo, buscar técnicas, como por ejemplo utilizar 2 técnicas bidimensionales nos va a servir. Si en caso que es normal que en algunas zonas no encontremos la famosa tomografía con BIM, ¿no?